Bueno, buenas tardes, feliz año nuevo para todos los que nos ven también en las redes sociales. Qué bueno que nos reunimos de nuevo en la casa del Señor, en el día del Señor, para compartir la palabra de Dios, para aprender y crecer en el conocimiento de Él, sabiendo que el gozo, la alegría, la paz verdadera se encuentra en Cristo. Todo lo demás que podemos ver aquí en este mundo es pasajero. Entonces, en base a eso, vamos a comenzar la clase en este nuevo año, o mejor dicho, a continuar la clase. Estamos viendo los atributos de Dios. Nuestro hermano Arnaldo estuvo hablando de esta clase, pero de todas maneras, de la manera que funciona, déjame recordar esto, de la manera que funciona esta clase es que nosotros hacemos las tareas en la casa y aquí venimos a discutir lo más importante, las dudas, las inquietudes que ustedes tengan, comentarios. Eso es lo que hacemos aquí en 45 minutos. Estas son clases de discipulado para las personas que nos ven también en las redes sociales. Estamos usando el libro del hermano John MacArthur, Los Fundamentos de la Fe. Son 13 clases muy buenas, poderosísimas. Esta clase ya yo las he enseñado y de verdad que son muy buenas, especialmente si usted está comenzando en los caminos del Señor o si lleva tiempo y quiere refrescar, pues son muy buenas. Y hoy de verdad que me complace compartir con ustedes este tema tan importante que son los atributos de Dios. ¿Ustedes saben lo que es un atributo? Sí. ¿Qué son? Algo que Como sus habilidades, lo que él... Muy bien. Exacto, cómo es, sus características. Es como decir Ramsés, él es único. Dios lo creó a él, ¿verdad? Él es único y él tiene sus características, su forma de ser. Igualmente Roy, ¿verdad? Y yo también. Nadie es como yo. Puede haber parecido. Bueno, son hermanos, ustedes dos son hermanos. Y hay cosas que se parecen, se criaron con sus padres, los mismos padres y todo, pero siempre hay diferencias marcadas en ustedes. O sea, tienen características, ¿verdad? Dios también, ¿verdad? Tiene características. Dios, cuando hablamos de los atributos, estamos hablando de cómo es Dios. Si realmente nosotros queremos conocer a Dios, tenemos que conocer sus atributos, sus características, cómo es Él, qué le gusta, qué les disgusta, cuáles son sus, por decir, cuáles son sus, no quisiera usar la palabra sentimientos o deseos, ¿verdad?, hacia nosotros, cómo Él trabaja, los atributos, sus características. Eso es lo que quiero decir. Entonces, yo quisiera ir a la página siguiente en el libro de ustedes. Yo creo que estamos en la lección número 3. En la lección número 3. Era la página de ustedes, creo que es la 20 y algo, ¿no? La 25. Exacto, la 25. Entonces, vamos a ir ahí a la 26. Vamos a ir a la página 26. ¿Ok? No he encontrado una palabra para escribir un sinónimo de atributos, bueno, características. Sí, vamos a seguir adelante. Bueno, los atributos de Dios. En esa página dice, vamos a ir allí al párrafo 3, ¿ok? Dice, ¿cómo puede, en los números romanos 3, cómo puede alguien conocer a Dios? ¿Qué me dirías tú? Leyendo su palabra. Leer su palabra, muy bien. Orar. Orar, muy bien. Perfecto. Oye, en el nuevo año ustedes vinieron bien, con todas las energías puestas. Qué bien, qué bien. Ok, entonces, vamos a leer ahí en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 9 al 10. Y la pregunta es, ¿qué dice Jesús acerca de los medios para conocer a Dios? Juan, capítulo 14, versículos
9 y 10. Oh, cualidades. Esa era la palabra que yo estaba buscando. Las cualidades, ¿verdad? De Dios. Él es santo. Bueno, vamos a hablar de esos atributos. Entonces, ¿qué dice? Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 9 y 10. Dice, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros? ¿Ese es o no? Ese mismo es. Ok, con vosotros. Y no me ha conocido Felipe. No me ha conocido Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como pues dicen tú, muéstranos el Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado no las habló por mi propia cuenta, sin que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Muy bien. Ajá. Entonces, ahí la pregunta dice, ¿qué dice Jesús acerca de los medios para conocer a Dios? Tienes que conocerlo a Él. Tienes que conocerlo a Él. Muy bien, Rancés, 100 puntos. Perfecto. ¿Tú qué opinas? ¿Es verdad lo que está diciendo tu hermano? Sí. Muy bien. Para conocer a Dios tenemos que conocer al Hijo, ¿verdad? A Jesús hay que conocerlo a Él. La pregunta el punto B dice, ¿qué dice Pablo acerca de Cristo en Colosenses 2:9? ¿Qué dice Roy? ¿Lees en inglés? Está bien en inglés, adelante. Okay. For in Christ lives all the fullness of God in a human body. Así mismo es. Porque toda la plenitud, es lo que está diciendo Roy, toda la plenitud de la deidad es Dios, de la deidad reside corporalmente en Él, en Jesús. O sea, Jesús es Dios. ¿Ok? Entonces, para poder conocer a Dios, tenemos que conocerlo a Él. El escritor, en el punto C, dice que el escritor de Hebreos dice que Dios nos ha hablado a través de su Hijo. Es de la revelación de Dios misma. ¿Cómo se describe a Cristo? Hebreos 1:3. Hebreos 1:3 en el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 1, versículo 3. ¿Qué nos dice? El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Muy bien, entonces dice que Él es el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios, ¿verdad? Hablando del Hijo, y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Ok? Entonces, el Hijo es la expresión del Padre aquí en la tierra. Ok, entonces, la pregunta es, ¿deseas verdaderamente conocer a Dios? ¿Lo deseas? ¿Sí? ¿Verdaderamente? ¿Sí o no? Sí, ok, entonces, vamos a ver entonces los atributos, porque para conocer a Dios, ¿verdad? Hay que conocer al Hijo, pero también Dios tiene atributos, ya hablamos un poquito de eso, de lo que son las características. El hermano Arnaldo les habló de eso bastante, entonces yo simplemente estoy haciendo un repaso de eso. Entonces, si nosotros vamos allí donde dice el punto A, donde dice los atributos de Dios, dice un atributo es una cualidad o característica. Bueno, esa es la palabra que yo estaba buscando, una cualidad. Cualidad o característica verdadera de una persona. El estudiar los atributos de Dios nos permite tener un entendimiento
limitado de su persona. Limitado, porque de verdad Dios es infinito. Para nosotros poder conocer a Dios completamente nunca lo vamos a poder hacer, sino que nosotros podemos conocer a Dios hasta donde Él se ha revelado en su palabra. De ahí más allá no podemos estar inventando, ¿ok? Como muchas personas dicen, ¿no? Que Dios me dijo, que Dios me reveló, y están hablando fuera de la palabra de Dios. Entonces eso debemos rechazarlo, sino debemos quedarnos en la palabra de Dios, porque eso realmente es ser bíblico. Ser bíblico es hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Ahí, eso es ser bíblico. Entonces, aunque algunos conceptos exceden los límites de nuestra comprensión, nuestras ideas concernientes a Dios deben ser lo más verdaderas posible. Entonces ahí vamos a ver, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Okay? Un solo Dios que se expresa en tres personas, pero las tres personas son uno, es la Trinidad. Entonces, vamos a ver algunos de sus atributos. Esto lo vieron ya con Arnaldo, ¿verdad? Un poco, sí. Esta parte, entonces dice, los atributos son ¿qué? ¿Cuáles son? Santidad, Ahí están, ajá. rectitud y justicia, soberanía, eternidad, inmutabilidad, omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, amor, verdad y misericordia. Perfecto, muy bien, muy bien. Entonces, como ya nosotros hemos visto todo esto y esta clase es bien rica, de verdad que sí, en palabras y todo, vamos a ir viendo la definición de cada atributo de Dios. Por ejemplo, santidad. El atributo de la santidad de Dios significa que Él no es tocado ni manchado por el mal en el mundo. ¿Ok? Él es absolutamente puro y perfecto. Ese es Dios. ¿Ok? ¿Dónde podemos ver eso? Lo podemos ver en Éxodo capítulo 15, versículo 11, que dice, ¿quién como tú, majestuoso en santidad? ¿Ok? El Salmo 99, 9, a ver, Rancel. Salmo 99, 9. Ajá. Salud. Salud. Ah, bienvenida. Qué bueno que... Tenemos un libro aquí. Bienvenida, hermana. No, estamos bien. Estamos, hermana, viendo, mientras Francés busca la palabra, estamos viendo los atributos de Dios. Y estamos diciendo que para nosotros poder conocer a Dios realmente necesitamos conocer sus atributos. ¿Qué son sus atributos? Son sus características, sus cualidades, ¿verdad? Entonces, si lo ponemos en el ámbito humano, ¿verdad? Por ejemplo, para yo conocerla bien a usted, tengo que tener tiempo y conocer sus cualidades, sus características. No es lo mismo que una persona tú siempre la ves, la saludes así, a que tú tengas un acercamiento correcto con esa persona y tú conozcas sus cualidades. Entonces, aquí vamos a tratar algunos atributos de Dios. Entonces, Roy estaba leyendo aquí, si usted va, ahí están, en el recuadro ese, ahí mismo, ¿verdad? Son la santidad, la rectitud y justicia. Esos son cualidades de Dios o atributos. Soberanía, eternidad, inmutabilidad, omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, amor, verdad y misericordia. Esos son algunos, hay más, pero esos son algunos que vamos a tratar aquí en esta clase. Entonces, por ejemplo, algo muy importante, ese libro se lo puede llevar si no tiene. Y de la manera que trabaja esta clase es que uno hace la clase previamente en la casa y entonces
viene con preguntas para discutir esa clase en la clase. Exacto. Claro, si no le dio tiempo y no la terminó, no importa. Venga, lo importante es que esté uno aquí y aquí uno termine completo. Entonces, vamos a ver el primer atributo en la próxima página, a su derecha, a su izquierda, perdón. Vamos a hablar de lo que es la santidad de Dios. Primer atributo, ¿verdad? La santidad de Dios. Entonces, el atributo de la santidad de Dios significa que Él no es tocado ni manchado por el mal en el mundo. Él es absolutamente puro y perfecto. ¿Dónde podemos ver eso? Éxodo capítulo 15, versículo 11. Ahí lo podemos ver, si lo quieren buscar en su Biblia. Ya Rancés estaba con Salmo 99:9. Si usted quiere, busque Éxodo 15:11, mientras Rancés lee 99:9. Adelante, Rancés. Exaltar a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Es santo. Jehová nuestro Dios es santo. Postraos ante su santo monte. ¿Por qué? Porque Él es santo, es el Señor nuestro Dios. Y Éxodo 15:11 dice, voy a sacar mis lentes. no se preocupe, hay tiempo. A ver si me ayuda un poco. Sí. Yo sin los míos tampoco veo nada. Sí, son provisionales, pero Ah, el 15:11 dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? muy bien. Bien como tú, majestuoso en santidad. Entonces esa es una de las cualidades de Dios, ¿verdad? Entonces un poquito más abajo dice, porque Dios es santo, nosotros somos exhortados. La palabra exhortados significa amonestados, ¿verdad? Somos amonestados a ser santos. En Primera de Pedro 1:16 nos dice muy claramente, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Okay? Nosotros debemos ser apartados del pecado para Dios, debemos de ser apartados del pecado hacia Dios. Nuestras vidas deben brillar como un reflejo de Dios en un mundo injusto. ¿Okay? Pero eso no quiere decir que nosotros seamos perfectos, nosotros nos equivocamos. Como hijos de Dios, nosotros también nos equivocamos, pero el que es nacido de Dios, dice la palabra claramente, no practica el pecado. Fíjense en la palabra no practica, porque dice que la simiente de Dios permanece en él, que es la presencia del Espíritu Santo que está en nosotros, ¿verdad? Como hijos de Dios. Y entonces dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Pero acuérdense, no practica. Cuando nosotros no éramos cristianos, practicábamos el pecado deliberadamente. Pero la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Y estoy hablando de Primera de Juan, capítulo 3. Ahí está todo lo que estoy hablando. Dice que es del diablo. Entonces, solamente hay dos lados. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. No hay, la Biblia no te habla de intermedios. Te habla de dos. ¿Okay? Entonces, aquí habla de la aplicación personal, que uno ponga lo que cree de lo que es la santidad de Dios según todo lo que hemos aprendido, ¿verdad? Pero como el libro es nuevo en usted, pues entonces tiene tiempo pero si quiere agregar un comentario, algo acerca de este atributo de la santidad de Dios. ¿No? Roy. ¿Puedes otra vez? Porque no entendí. Ajá, si quieres agregar algún comentario acerca del atributo de Dios en cuanto a la santidad. No. No. ¿Hermana? No. Ok, entonces entendemos claramente que Dios es santo, ¿verdad? Y que nosotros debemos también buscar la santidad, ¿no? Entonces vamos en el segundo atributo, ¿ok? Que está ahí mismo en la página. Habla de rectitud y justicia. Cualquier pregunta, hermanos, me pueden
detener y aclaramos cualquier cosa, ¿ok? Este de rectitud y justicia es el que aplica para la soberanía o sigue siendo. No, cada uno es un atributo. Okay. O sea, santidad es un atributo, rectitud. Oh, sí, ya vi rectitud. Ajá. Es el Y aquí segundo. lo desglosa. Sí. Aquí de este lado lo va. Ajá. Sí. ¿Ok? Entonces, rectitud y justicia. Dice, rectitud y justicia son derivados de la misma palabra, raíz, en el lenguaje original del Nuevo Testamento. El significado es ser recto y justo. Dios es recto y es justo. Rectitud se refiere a la perfecta armonía entre la naturaleza de Dios y sus hechos. Justicia es la forma en que Dios legisla su rectitud. No hay acción que Dios tome con relación al hombre que viole ningún código de moralidad o justicia. Tal vez nosotros, a los ojos de nosotros, uno puede decir, pero esto no es justo. ¿Por qué Dios no permitió esto? ¿Verdad? ¿O por qué está permitiendo lo que está sucediendo? Pero acuérdense que la mente de Dios es infinita, la de nosotros es finita, tiene un límite y nosotros no entendemos muchas cosas que están sucediendo. Pero lo cierto es que Dios siempre es justo, siempre es recto y nunca viola ningún código, como dice aquí, de moralidad, ¿verdad? De justicia. ¿Okay? Entonces dice un poquito más abajo, no hay ley por encima de Dios, pero hay una ley de Dios. O sea, nadie puede juzgar a Dios, pero sí hay una ley de Dios. Ahí vemos la ley de Dios, pues en los 10 mandamientos, está su ley. Entonces dice, de acuerdo, vamos a leer, de acuerdo al Salmo 119, 137, nos habla de la rectitud de Dios, se despliega en sus, ¿qué sería lo que va ahí? Si leemos el Salmo 139, Salmo más largo de la Biblia, versículo 137. 139, 137. No. 119. Ah, 119, 137. El versículo. Justo eres tú, oh Jehová, y recto tus juicios. Tus juicios, exacto. Entonces, ¿qué palabra iría ahí? No. Rancel la dijo. Sus juicios. La rectitud de Dios se despliega en sus juicios. Muy bien, en sus juicios. ¿Ves? Los juicios de Dios son justos. A veces vemos, por ejemplo, esta pregunta me la hizo un joven una vez, pero me dice, pero yo veo que a la gente mala le va bien. Y a la Claro, gente que se porta bien a veces le va mal, le va dice tan sí, bien, pero en realidad es así. Sí. Sí. Bueno, cuando nosotros... lo que percibe uno, porque Ajá. pues a veces puedo ver la apariencia de las gentes, pero no sabemos en su interior Exactamente. cómo le esté pasando o por qué esté pasando. Exactamente, pues nosotros podemos ver hasta cierto punto y uno parece. Y es lamentable porque muchas veces nosotros vemos como sinónimo de éxito lo económico, Lo material. lo material. Pero mira, esta persona como le va de bien y lo malo que ha sido con sus hijos. Y mira cómo tiene dinero. La verdad le digo yo algo, sinceramente. No siempre, pero casi siempre. Yo he visto a la persona que no conoce a Dios, mientras más dinero tiene, más lejos está de Dios. Y no estoy diciendo que tener dinero sea malo. Hay personas que tienen dinero y son hombres y mujeres de Dios. Los hay. Pero, bien lo dijo el Señor, que es más fácil, ¿verdad?,
para un camello entrar por el hoyo de una aguja que un rico al reino de los cielos. No es que es imposible, pero es que es difícil. ¿Por qué? Porque esa persona tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Por eso, ¿se acuerdan lo que le dijo el Señor al joven rico que se le acercó y le dijo, le preguntó al Señor que quería seguirlo? Y el Señor le dijo, bueno, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y entonces ven y sígueme. ¿Y qué hizo el joven? ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo el joven? El joven que dice que se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Y entonces ahí fue donde Jesús le dijo a sus discípulos, qué difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. Es más fácil que entre un camello por el hoyo de una aguja que un rico en el reino de Dios. Entonces, yo a veces veo personas, porque cuando las personas están en aflicción, usted no se ha dado cuenta que cuando están en aflicción, póngase, de ahora en adelante póngase a ver, cuando las personas están normalmente en aflicción o en una transición, que se están mudando de un sitio a otro, que están inseguros, empiezan a buscar a Dios, empiezan a visitar la iglesia. No todos, pero muchas personas hacen eso. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque se ven que no tienen otra seguridad que solamente el que los creó, ¿no? Bien. Aunque nosotros sabemos que Dios ha escogido, ha elegido a aquellos que han de salvarse, ¿verdad? Pero eso solamente lo sabe Dios, nosotros no. Nosotros tenemos que predicarle a todo el mundo, nosotros tenemos que orar por todo el mundo, y Dios es el que salva. La salvación es del Señor, ¿okay? Él es el que salva, Él es el que transforma el corazón de una vida. Entonces, tenemos que estar, entender eso, ¿verdad? Que el éxito no es sinónimo de dinero. Hay personas que son pobres y tienen a Cristo y lo tienen todo. Como el que tiene más y tiene a Cristo lo tiene todo. Todo esto es pasajero. Un día puedes tener dinero, otro día no. ¿Qué pasó cuando vino la pandemia? Mucha gente lo perdió todo. Cuando viene un huracán, cuando viene todas esas cosas que vienen, cuando pierdes el trabajo y no tienes nada, se te acaba el dinero, pierdes la casa, pierdes el carro. Entonces, ¿eso eras tú? El dinero, las posesiones. No, el cristiano con o sin está tranquilo y conoce a su Dios. Por eso es tan importante conocer los atributos de Dios, para conocerlo a Él. Y después seguir profundizando para conocer quién somos nosotros en Cristo Jesús. Y que esta vida es pasajera. Aquí nosotros no vamos a estar mucho tiempo. No sabemos, 30, 40 años más, no sabemos. Pero estamos aquí de paso. Entonces, podemos nosotros ver aquí en este atributo de que los juicios de Dios son siempre justos. El Salmo 84:14 dice: la rectitud y la justicia son referidos como el fundamento de su trono. Lo vemos en el Salmo 84:14. ¿Ok? Entonces, si lo quiere buscar, hermana. Sí. ¿Quiere? Ok. 84:14. Ahí está bien. Sí, pero no llega al 14, llega hasta el 12. Perdón, 89, Sí. me fallaron aquí las lentes. 89:14, perdón. Sí. Dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. ¿Qué versión tiene usted, hermana? Creo que es la Nueva Biblia de las Américas. No, creo que es que me la regala. Creo que es la Reina Valera. Ajá. Versión, me dijeron. Ahí está del otro lado. Sí. No importa, es simplemente para saber. Aquí. Ahí abajo dice. Sí, Del 1960. Ok, está bien, perfecto. Sí, Entonces, es que no tenía y no sabía. no, hermana, esa está bien. No, Nosotros usamos esa y también usamos la Nueva Biblia de las Américas.
Sí, esa me la regalaron, voy a tener que conseguir otra porque mi vista no me ayuda, estos lentes no son graduados y Con la letra se más me grande. complica, sí. Voy a conseguir una que Tenga la tal vez si usan la otra, voy a conseguir la otra. La Nueva Biblia de las Américas. Sí. Y algo que pueda leer mejor. Sí, con la letra más Sí, grande. ya estoy también trabajando con lo de los lentes. Ajá. Me resistí a usarlos, pero es algo que sí me hace falta. Sí, sí, a todos nos. A algunos de nosotros nos hace falta. Yo lo empecé a usar ya a los 48 por ahí, ya Sí. empecé a usarlo. Yo ya Pero sabía ya- hace tiempo que me hacían falta, pero no había trabajado en eso, pero sí ya se me complica mucho para No. leer y ver. Ok. Bueno, continuemos con el atributo de la soberanía de Dios. Dios es soberano. La palabra soberano significa principal o mayor, supremo en poder o superior en posición a cualquier otro. Vamos a ver, Roy, qué dice Isaías 46, 9 y 10. Esto me encanta a mí, la soberanía de Dios. Sí, es uno de los atributos que... En inglés, porque no tengo español, dice, Sí. remember the things I have done in the past, for I alone am God. I am God, and there is none like me. Only I can tell you the future before it even happens. Everything I plan will come to pass, for I do whatever I wish. Qué cosa tan maravillosa. Isaías 46, 9 y 10 dice, yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio. Mira qué tremendo eso, hermano. Ahí está, en el atributo de la soberanía. Sí. Ajá. Isaías 46, 9 y 10. 46, 9 y 10. La voy a esperar para que lo leamos juntos. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. ¿Estaré mal yo? ¿No? ¿Está bien? ¿Sí? Dice, yo soy Dios y no hay otro Dios, y no hay nada semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ven. Ese es Dios, ¿verdad? Eso significa que Él es soberano. Desde el principio, desde la antigüedad, lo que ha sido hecho, yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. No, que yo quiero hacer esto. ¿Cuántas veces nosotros en nuestras vidas hemos planeado cosas y no nos salen como nosotros queremos? ¿A cuántos les ha pasado eso? Digo, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto. Eso me recuerda a mí a un joven que se había graduado de la universidad, perdón, del high school. Él se había graduado del high school y con muy buenas notas, era excelente estudiante. Y él empezó a aplicar en una escuela para entrar como ingeniero, pero no se le daba. Y él veía que amigos de él aplicaban y entraban a la escuela de ingeniería, y decía, pero qué raro, si ellos tienen, las notas de ellos son más bajas que las mías, qué raro. Entonces, en medio de todo eso, la iglesia de él organizó un viaje misionero temporal, ¿no? De 2 semanas. Y entonces él fue en ese viaje. Digo, bueno, mientras espero, voy a ir. Y cuando ese muchacho fue allá, iba con un equipo de doctores, de enfermeros, para ayudar a la gente allá en las misiones. Y él fue impactado viendo cómo los doctores y los médicos ayudaban a la gente. Y Dios tocó su corazón de una manera profunda. Y dijo, ya yo sé lo que yo quiero ser. Yo quiero ser médico. Cuando él regresó de ese viaje misionero, aplicó en la escuela de medicina y lo agarraron, sí, lo aprobaron. Y se graduó de médico y después fue misionero. Un médico misionero. Entonces, lo que él pensaba no era
lo que él quería con todo su corazón no era lo que Dios tenía planeado para él. Y lo tremendo de esto no es que es algo forzado, sino que la gracia de Dios es tan hermosa, ¿verdad? Que Él te cambia los planes y cuando tú entras en la perfecta voluntad de Dios, tú sientes gozo, tú sientes alegría de lo que estás haciendo. Y te das cuenta que lo que estabas haciendo antes, tú dices, pero ¿cómo es posible que yo estaba pensando en esto? Si esto realmente ni me gusta. Pero él estaba empecinado en lo otro, en ser ingeniero. Entonces, Dios es soberano y Él tiene un plan con cada uno de nosotros, de lo que nosotros vamos a hacer aquí. Entonces, eso nos debe hacer sentir tranquilos, pero claro, eso no significa que nosotros no vamos a trabajar, no vamos a estudiar, no vamos a hacer lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Okay? Hay una responsabilidad que tenemos nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, ¿verdad? Y hay otra que solamente lo hace Dios. Yo tenía un pastor que él decía, haz tú lo posible y deja que Dios haga lo imposible. Él decía así. Y es verdad, lo imposible está en las manos de Dios. Y nosotros como seres humanos tenemos trabajar trabajar en eso. Correcto. Ok, entonces, vamos a pasar y voy a saltarme de Isaías 45, 23. O se lo voy a leer bien rápido porque nos quedan solamente como unos 5 o 10 minutos, 7 minutos por ahí. Isaías 45, 23, hablando de la soberanía de Dios, dice, por mí mismo he jurado, dice Dios, ¿verdad? Ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. ¿Ok? Ese es Dios. Lo que sale de su boca, Él lo decreta y así es. Nadie puede detenerlo. Eso es así. Eso es así. Y feliz por eso, ¿verdad? No peleemos con Dios por esas cosas. Entonces hablamos de la eternidad, que ese es otro atributo de Dios. La eternidad dice, puesto que Dios es eterno, nunca ha habido un tiempo en el que Él no exista. Sí, Dios siempre ha existido. Él no tuvo principio y nunca tendrá fin. ¿Dónde podemos ver eso? En Isaías 44:6 nos dice, yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Fuera de mí no hay Dios. Ok. Entonces, vamos a saltar el Isaías 43:13, lo lee en su casa, ¿verdad? Entonces, el párrafo pequeñito aquí abajo dice que siendo eterno, Dios no está limitado por el tiempo. Habiendo existido siempre, Él mira el pasado y el futuro tan claro como ve el presente. Qué bueno eso. Y oiga bien esto. Con esa perspectiva, Él tiene un conocimiento perfecto de lo que es mejor para nuestras vidas. Por lo tanto, debemos confiar en Él en todas las áreas de nuestras vidas. Eso no le da paz. Eso da paz. Porque Él tiene el conocimiento de su pasado, de su presente y de su futuro. ¿Okay? Entonces, ¿alguna pregunta hasta el atributo de la eternidad? De que Dios es eterno. Nosotros tenemos principio, nosotros tenemos fin. ¿Eso es verdad? Él no. Él no tiene ni principio ni tiene fin. Siempre ha existido y siempre existirá. Generación viene, generación va, pero el Señor siempre va a estar presente. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Ok. Vamos al atributo de la inmutabilidad de Dios. ¿Qué significa la inmutabilidad? Roy, ¿sabes qué es inmutable? No. Que no cambia. Tú y yo cambiamos,
¿verdad? Nosotros podemos pensar hoy una cosa y mañana podemos pensar otra. ¿Cuántas veces no nos pasa? ¿Verdad? Inclusive si en la mañana nos vamos a vestir para la iglesia y tú dices, esta camisa azul, no, blanca, cambiamos. Dios no es así, Él no cambia, siempre es el mismo, Él lo ha decretado y es así. Él no cambia, nunca cambia su naturaleza o su propósito. ¿Dónde podemos ver eso? En el libro de Malaquías capítulo 3, versículo 6, viene siendo el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 3:6, ¿qué dice? Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. Exacto, pues dice, porque yo, el Señor, o Jehová, no cambio. ¿Lo tiene, hermano? Sí. Él no cambia. Sí. Él no cambia. Y Hebreos 6, 17 y 18 habla de la inmutabilidad de su propósito. Es imposible que Dios mienta. Hebreos en el Nuevo Testamento nos habla también de la inmutabilidad de Dios. Capítulo 6, versículos 17 y 18. ¿Qué dice? Por lo cual, queriendo a Dios mostrar más abundantemente a los hebreos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por Dios cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Muy bien, entonces ahí podemos ver la inmutabilidad de Dios. ¿Qué significa? ¿Qué significa inmutabilidad? No cambia. Que Él no cambia. Exacto, Él no cambia sus propósitos. ¿Ok? Y eso da muchísima paz en cuanto si tú eres cristiano o cristiana, ¿verdad? El Señor te ha salvado. Él ha decretado eso desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que tú eres salvo por siempre. No te vas a perder. Eso te da paz. Eso te da tranquilidad. Y eso lo vamos a ver también en la confesión de fe. Después de estas clases, ustedes van a pasar a la confesión de fe y ahí vamos a estar hablando también de eso, de una manera más amplia, más profunda acerca de eso. Y eso es algo hermoso. Usted puede imaginarse usted caminar con el miedo de después de ser usted salvo, que por algún error que usted cometa se va a ir al infierno. Hay gente que camina así. No. Si nosotros vamos profundamente en la Biblia, podemos ver que hay una seguridad de salvación. Las cosas malas que cometamos, vamos a pagar por esas aquí en esta tierra, ¿verdad? Va a haber un juicio también cuando nos vayamos de aquí. Pero las consecuencias de lo que hacemos, de los actos, ¿verdad?, pecaminosos, son consecuencias que vienen a nosotros, ¿verdad? Las vamos a pagar, pero en cuanto a la salvación, si eres salvo, estás seguro eternamente. Y eso nos da a nosotros también, ¿qué? Seguridad. Dios es inmutable, no cambia su decisión es eterna. Ok, entonces vamos a ir al otro atributo de la omnisciencia. ¿Qué significa que Dios es omnisciente? La omnisciencia, que Dios sabe todas las cosas presentes y futuras. Dios es omnisciente. ¿Somos nosotros omniscientes? No. Dios sí es omnisciente. La omnisciencia es que Dios sabe todas las cosas presentes y futuras y nada lo toma
por sorpresa. Nosotros no sabemos lo que va a pasar de aquí a un minuto, Dios sí lo sabe. ¿Amén? Eso es la omnisciencia de Dios. Y entonces, vamos a tener que dejarlo ahí, porque ya se nos agotó el tiempo. Y la semana que viene, el hermano Arnaldo terminará con esta parte y yo voy a dar la confesión. Nosotros nos turnamos. Ajá. Pero el mismo libro. Entonces, tienen tiempo para hacer las tareas en la casa y traer preguntas, anoten por ahí. Hagan como yo, que rayo todo el libro por todos lados. Ese es su libro. No sé si ustedes se animan a llevarse el libro y hacer las tareas o... Se va a ver hasta... Solo el 3. Y si usted... Cuando termina la lección 3. Exacto, Okay. exacto. Y si usted quiere hacer la lección 1 y la 2, la puede hacer también. Okay. Ya el libro es suyo. Okay. ¿Ok? Propiedad suya. Ok. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Sí? ¿Usted, hermana? No. ¿Segura? No tenga pena. Lo peor que uno puede es irse con una duda en la cabeza. No, sobre el comentario que hizo ahorita al final de que Dios es firme y de que nosotros somos salvos, era algo que a mí me Batallaba. no me torturaba por vida digo, no soy perfecta, hice cosas mal. Hoy que dice esto es una, ¿cómo dice usted? Tranquilidad. Siempre trato digo, no estoy presente a veces aquí en la iglesia, pero trato de estar cerca de Dios donde esté. Pero era algo que digo, todavía aún lo siento, pero me da tranquilidad de que estoy escuchando. No lo había visto, no lo había entendido. Sí, y lo va a entender mejor cuando lo vea usted por la palabra. Que no es solamente yo que se lo digo, sino que la palabra de Dios lo dice. Creo que tenemos una predicación en el canal, se la vamos a enviar. Y para que usted, y le voy a enviar otra de otro pastor también, para que usted vea y busque todos los versículos bíblicos. Si usted puso su fe en Jesucristo y usted tiene el deseo de buscar a Dios, de leer su palabra, de congregarse, de apartarse del pecado, ¿verdad? Y no quiere decir que no caigamos en pecado. Todos los días pecamos, hermanos, todos los días pecamos, pero ya no lo hacemos intencionalmente, ya nosotros caemos en el pecado por error. Y cuando caemos nos duele pecar y ahí es donde nosotros nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios y seguimos adelante. ¿Ve la diferencia? Antes no. Antes pecábamos deliberadamente, no nos importaba, y pecábamos. Y como un hábito ya claro, tan acostumbrados que tú dices es normal, todo el mundo lo hace. Exacto, todo el mundo lo hace porque esa es la naturaleza en la cual nosotros estamos sumidos, ¿verdad? Pero la Biblia nos habla en el libro en la carta a los Efesios, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Fíjese que dice la palabra muertos. Y entonces el Señor nos resucitó de esa muerte espiritual. Ahora entonces el Señor nos trajo de muerte a vida, ¿ok? En Cristo. Ahora estamos vivos. Una nueva creación se ha formado en nosotros. Y esa nueva creación quiere complacer a Dios. No es perfecta, ¿ok? No somos perfectos, pero quiere amar a Dios, quiere buscarlo, lo que antes no hacíamos. Hoy en día usted viene a la iglesia porque siente el deseo de venir, siente el impulso, abre su palabra, porque usted siente el impulso de leer su palabra, porque quiere saber de Dios. Antes usted no sentía eso, ¿verdad? Sí. Usted siente el impulso de apartarse del pecado, ¿verdad? Usted dice, esto a Dios no le agrada, y usted siente rechazo por eso. ¿Eso es por qué? Porque una nueva creación ha sido creada en nosotros. Entonces eso quiere decir que somos salvos, y somos salvos eternamente
y para siempre. Y podemos caminar que tenemos esa seguridad, esa salvación. Le vamos a mandar una prédica para que usted la vea y acuérdeme, por favor, porque a veces se le va a uno, pero mándele un mensajito a mi esposa y con mucho gusto se la mandamos para que usted la vea. ¿Okay? Sí. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos las gracias en esta tarde por la bendición que hemos tenido, Señor, de compartir tu palabra aquí juntos. Pedimos a todos, Señor, los que no han podido venir, rogamos que tú produzcas en ellos el querer como el hacer de tu buena voluntad y puedan darse cita la semana que viene aquí, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.